Bien, vamos a iniciar este video en donde vamos a explicar cómo se realiza la prueba chi cuadrado con el software libre PSPP. Entonces vamos a tomar, recordemos que el chi cuadrado es una prueba no paramétrica que trabaja con dos variables cualitativas o categóricas. Normalmente, o el sistema más básico que podemos tener aquí, es entre dos variables y que cada una sea dicotómica, es decir, toma dos valores como atributos. Entonces nos vamos a ir a analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas. Cuando abre el cuadro de diálogo, entonces debemos recordar cómo se ordena la tabla 2×2, que es la opción básica, ¿cierto? En las filas vamos a ingresar el factor de exposición o la variable independiente, la que creemos que genera una determinada condición de salud, y en las columnas vamos a ingresar la presencia o ausencia de la condición de salud que nos interesa investigar. En este caso normalmente es una patología, el síndrome metabólico. Entonces nos vamos a estadísticos. Aquí vamos a seleccionar chi cuadrado, que está seleccionado por defecto, y vamos a marcarle también los riesgos. Los riesgos son súper importantes, recordemos que tenemos dos, que es el odds ratio, ¿cierto? O OR, y el RR, riesgo relativo. Cada uno de ellos depende de un diseño. En el caso del OR es para los estudios de tipo caso control o retrospectivo, donde no tenemos claridad en términos longitudinales de cómo aparecieron, es decir, no tenemos incidencias, por ende no nos queda otra que trabajar con los OR. O el riesgo relativo, que es para los estudios de cohorte o los ensayos clínicos, donde sí son estudios prospectivos y tenemos controlado el tema del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a pedirle los riesgos y vamos a leer uno u otro dependiendo del tipo de estudio con el que estemos trabajando. Vamos a presionar continuar. Luego vamos a ir a la sección celdas. Aquí vamos a dejar marcadas simplemente recuento, columna y el esperado. Recordemos que la prueba chi cuadrado tiene como requisito que la frecuencia esperada sea de a lo menos un 5 por cada una de las celdas de nuestra tabla de 2×2. ¿Ya? Entonces presionamos continuar. Ok. Y nos va a aparecer nuestra vista de resultados. La primera tabla nos indica cuántos son los casos que se procesaron. En este caso eran 40 personas. Pudimos trabajar con el 100% de los casos porque no había valores perdidos. ¿Ya? Luego tenemos nuestra tabla con las frecuencias, donde primero tenemos, aquí hay un error en el enunciado, pero dice, tenemos 19 personas que sí trasnochan y sí tienen síndrome metabólico. Tenemos 6 personas que no tienen síndrome metabólico, pero que sí trasnochan, ¿ya? Así se lee. Luego tenemos aquí la frecuencia esperada. Como podemos observar, todas son superiores a 5, por ende podemos ver la prueba chi cuadrado. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos de todos los que sí tienen síndrome metabólico, eran 22 casos, ¿cierto? Y de los que no, teníamos 18, ¿ya? Entonces esa tabla es la tabla de frecuencias. Luego nos vamos a leer nuestra prueba chi cuadrado. Nosotros no tuvimos ningún problema con ver la prueba chi cuadrado porque sí se cumplió el tema de las frecuencias esperadas. En el caso contrario, deberíamos leer la prueba exacta de Fisher cuando son tablas de 2×2, ¿ya? En este caso, el valor, la significación nos da de 0,001. Esto es inferior a lo que se determinó como valor alfa. Por ende, nos quedamos con la hipótesis alternativa de que sí habría una asociación entre el trasnoche, las personas que sí trasnochan, y la presencia de síndrome metabólico. Entonces ahora nos vamos a ir a leer la tabla de los riesgos. Acá es importante considerar que la primera fila nos indica la razón de diferencias para síndrome metabólico, donde 1 lo definimos como sí y 2 como no. Esto es lo mismo que leer el OR. Vamos a leer esta primera fila siempre y cuando nuestro estudio sea de tipo transversal o un estudio de tipo caso control. Este primer valor nos va a indicar la fuerza de esta relación, mientras que el intervalo de confianza, lo importante de leer acá es que no debe pasar por el número 1. Recordemos que si el OR es menor a 1, entonces podemos entender que hay un factor protector. Si el OR es mayor a 1, entonces podemos entender que hay
tantas veces más de riesgo. Mientras que si tiene el valor 1 o se incluye el 1 entre los intervalos de confianza, entonces no podríamos hablar de una asociación, ¿ya? En el caso de que nuestro estudio sea una cohorte o un ensayo clínico, entonces vamos a tener que mirar filas que tenemos debajo. Entonces acá dice que para la cohorte trasnoche, es decir, las personas que sí trasnochan, tienen un riesgo 3,8 veces más riesgo que las personas que no trasnochan, ¿ya? Y después tenemos el riesgo de las personas que no trasnochan es 0,3. Por ende, podríamos decir que es un factor protector para la presencia de síndrome metabólico.